Con nosotros Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Todo este, digamos, este terremoto anticorrupción que estamos viviendo, uno de los temas que pone en el centro de la agenda es el financiamiento de los partidos políticos, porque en la cadena, digamos, de corrupción, esto es un eslabón clave, ¿no es cierto? Sin duda. Yo te financio la campaña y luego me cobro porque tú me vas a dar licitaciones por las cuales además yo te voy a aceitar, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Yo creo, Nicolás, que lamentablemente, permíteme corregirte, lo que estamos viviendo es un terremoto de corrupción que tenemos que revertirlo con acciones anticorrupción, de acuerdo, que todavía no las tenemos del todo claras, pero que hay pasos significativos como los que tú has señalado y que se necesita muchas mayores señales para que la población vuelva a creer que el Perú no es el reino de la impunidad. Entonces creo que en materia de reforma electoral estamos ante la responsabilidad, unos y otros, de vincular las medidas de reforma con la lucha anticorrupción. Estamos con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, que está hablando sobre un asunto muy delicado, que es el tema de la financiación de los partidos. Te decía, Nicolás, que yo creo que una situación como esta, que es especialmente grave para el país, donde hay expresidentes, por lo menos uno hasta este momento, aparentemente comprometido en un problema de corrupción bastante grande, que estamos empezando a desanudar recién, y crece muchísimo la desconfianza en la población. La clase política, pero también las instituciones de sociedad civil y la prensa, tenemos la responsabilidad de tomar vencer a la impunidad en materia de corrupción en el Perú. Y entonces creo que desde el propio Transparencia, tú recordarás, hace un año y medio más o menos, lanzamos un conjunto de 32 propuestas de reforma institucional que tenían que ver con cambios electorales, en el sistema de justicia y en otros temas. En un momento como este, lo que corresponde es vincular esas reformas con la lucha contra la corrupción. Y entonces discusiones que pueden en algún momento ser muy importantes, como por ejemplo, cómo se dividen las circunscripciones electorales. Si tenemos una sola cámara o dos cámaras, yo creo que le resultan a la población insulsas, distractivas. Lo que hoy la gente quiere saber es qué vamos a hacer en materia de reforma electoral para impedir que el dinero de la corrupción siga financiando candidaturas y partidos políticos. ¿Qué vamos a hacer en materia de reforma electoral para impedir que quienes tuvieron condenas o quienes tienen acusaciones fiscales por delitos contra la administración pública vuelvan a postular a cargos? Ahora, el tema es cómo controlas el ingreso. Por ejemplo, ahora hay una lección bien interesante que está viniendo desde Chile, donde lo que han hecho es una comparación entre los dineros declarados en la campaña y los que se han acreditado con un seguimiento y una auditoría realmente, ¿no? Y de repente ahí saltó el tema de OAS y el financiamiento al señor Ominami, que le pusieron, como estábamos contando nosotros, hasta avión. O sea, tenía el avión privado así de OAS para su campaña electoral. Entonces, acá es posible hacer eso, es decir, es posible hacer una auditoría de cuánto están gastando realmente los partidos. Una de las propuestas que hemos planteado es que OMPE tenga la potestad de calcular cuánto gasta un partido en una campaña electoral. Porque hoy lo que ocurre es al revés. El partido le dice, yo he gastado tanto, y la OMPE dice, a ver, demuéstrame. Lo que estamos planteando es al revés. Que OMPE tenga todas las herramientas para hacer el seguimiento de una campaña electoral y decirle al partido X, usted gastó 15 millones. Demuéstreme de dónde sacó ese dinero. Claro, porque además, por ejemplo, en el caso de Fabre, ¿no? O sea, y acá se ha hecho un asunto bien delicado, que además es una cosa bien extraña que ocurre en determinado momento. Es decir, Susana Villarán era la candidata de la izquierda y de repente la candidata de la izquierda termina atrapada por la red de Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Que era la gente de Anel Tausen y aparece Fabre, ¿no es cierto? Como asesor de la campaña. Y han dicho que Fabre cobró, creo, 200.000, no sé si soles. No cobra, pues eso Fabre en ninguna parte. Entonces ahorita va a aparecer en las confesiones en Brasil que en realidad la diferencia
o el pago real a Fabre vino de otro lado. Sí, ¿y qué es lo que pasa? Nosotros hemos dicho, en el Perú no sabemos exactamente cuánto cuesta una campaña electoral. Porque si usted no declara cuánto le costó el asesor Fabre, el meeting tal, la publicidad tal o la que fuere, sea del partido que sea, no le pasa nada. ¿Cuál es la sanción que se le aplica a aquel que no declara o que declara menos de la que gastó? Una multa. ¿Qué partido ha pagado una multa impuesta por la OMP? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar esas sanciones que no son efectivas por una sanción que tenga dientes. La sanción tiene que ser de carácter político. Es decir, usted en la campaña anterior no me reportó adecuadamente los gastos, no puede competir en las siguientes elecciones. Usted persiste en recibir dinero por fuera de la banca, usted deja de ser un partido político. Le quitamos la inscripción. Le quitamos la inscripción como partido político. El 2015, OMPE informó, estábamos hacia junio del 2015, informó que había 6 gobernadores regionales, ya ejerciendo el cargo, que no habían informado cuánto les costó la campaña del 2014 que ganaron. ¿Te das cuenta? O sea, ganaron una campaña sin informarle nunca a la OMPE. Ahora, pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? O sea, modificaciones. Cambios en la legislación. Cambios en la legislación que implique, en primer lugar, invertir el papel. Es decir, no es el partido el que te dice, sino tú el que calculas cuánto gastó y le pides explicaciones de dónde sacó la plata. ¿De dónde sacó el dinero? Demuéstreme usted dónde sacó el dinero. Y si me dice que no gastó tanto, demuéstreme que no gastó tanto. Es al revés. Ese es uno. 2, hay que cambiar las sanciones. Hay que darle a la OMPE y al jurado la potestad de sancionar políticamente. Y sancionar drásticamente. Y drásticamente, claro. O sea, la sanción, puedes hacer una graduación, pero la sanción máxima tendría que ser los retiros del registro de organizaciones políticas. Tercero, hay una medida que ha propuesto la Comisión Presidencial de Integridad, que es impedir que empresas extranjeras financien campañas electorales. Hoy eso no está prohibido. O sea, si Odebrecht financió, OAS, Camargo, Correa o cualquiera de estas, financió una campaña electoral, en principio eso no está prohibido. Si fue declarado o no es otro tema. Pero lo que está planteando la Comisión Presidencial de Integridad y también el Jurado Nacional de Elecciones es que eso se prohíba. Que se prohíbe el financiamiento extranjero para campañas electorales. En tercer lugar, que todos los aportes sean bancarizados, absolutamente todos sean bancarizados. Y ahí tenemos un tema, que es las famosas actividades de proselitismo, ¿no? Es decir, estas rifas, polladas, cócteles o cenas que organiza y que la ley le faculta a que lleguen hasta 30 unidades impositivas tributarias sin declarar quién fue, ¿no? Entre la primera y la segunda vuelta, los partidos reportaron, yo no tengo en este momento en la cabeza los montos, pero montos significativos de recaudación por la vía de actividades proselitistas. Claro, porque es lógico deducir a partir de eso qué intereses son los que va a defender el candidato. Ayer en el debate que ha habido sobre el Obamacare, sobre los programas de salud en Estados Unidos, entre Bernie Sanders y Ted Cruz, que es un republicano y un independiente, ¿no? Porque no es exactamente un demócrata Bernie Sanders le dijo una cosa terrible a Ted Cruz. Le dijo, su campaña electoral recibió 36 millones de dólares de 3 personas, que son grupos empresariales poderosísimos. ¿Usted por quién, qué intereses está defendiendo en el Parlamento norteamericano? Sí. ¿El del pueblo norteamericano o los señores que le dieron los 36 millones de dólares? Entonces, yo pensaba, transfiere eso al Perú. Es decir, si te dan dinero para una campaña electoral, a la hora que estás en el Parlamento o estás en el gobierno, ¿qué intereses vas a defender? Sí, o estás en el gobierno regional o en el municipal, porque esto no es solamente a nivel del Poder Ejecutivo o del Congreso. O sea, el próximo año tenemos elecciones municipales. ¿Y cuántos exgobernadores regionales tenemos hoy en prisión? Y hay algunos que en sus regiones los están esperando para lanzarlos de candidatos otra vez. César Álvarez. O sea, el movimiento de César Álvarez está recogiendo firmas en Chimbote para volver a lanzarlo a la presidencia regional. El señor Chiroque, exalcalde de San Juan de Lurigancho, salió de prisión condenado por delitos de corrupción y ahora anuncian su candidatura para el 2018. Solo por mencionarte algunos, y puede haber muchos más. Entonces, estamos ante una situación que amerita decisiones urgentes, pero ya, ahora, para impedir cualquier dinero de la corrupción que penetre en la política y para impedir cualquier candidato
vinculado a actividades delictivas, especialmente de corrupción, pero también, por supuesto, de terrorismo, de trata de personas, de narcotráfico, de explotación sexual. Claro que sí. Son las señales que el país necesita para recuperar confianza y hacer frente Claro, a este que no terremoto. tiene que ver solamente con el castigo, ¿no es cierto? Y la recuperación de los fondos que el Estado perdió y el castigo ejemplar a los que han traicionado la confianza, han robado dinero del Estado, han corrompido funcionarios, sino el crear... Es decir, porque el otro día me dijo Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, que una cosa que me sorprendió. Le digo, oiga, acá lo que ha pasado es que el sistema no funcionó. Me digo, ¿cómo que no funcionó? Claro que funcionó. Si el sistema hubiera estado creado para controlar y castigar la corrupción, sería otra cosa. Pero el sistema que hemos tenido funcionando durante décadas en el Perú es un sistema precisamente para que la corrupción opere. Y eso es lo que hay que cambiar, y hay que producir cambios en todos los... Necesitamos investigar, sancionar, juzgar y llevar presos a todos los que hayan delinquido, tengan el cargo que tengan. Pero al mismo tiempo necesitamos poner los candados suficientes para que eso no vuelva a pasar. Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.